Siendo las 9 horas del 19 de junio de 2012, se declara formalmente abierta la audiencia inicial de la causa penal que se le sigue a Carlos Puentes en contra de Patricia Venegas. Ministerio Público tiene el uso de la voz. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional y en relación directa con el artículo 316 del Código objetivo a la materia, toda vez que se ha realizado la formulación de imputación y se le ha dado oportunidad de declarar, esta Fiscalía le solicita que se dicte un auto de vinculación a proceso en contra del señor Carlos Puentes Ruiz, toda vez que existe un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el señor Carlos Puentes Ruiz lo cometió o haya participado en él. Atendiendo primeramente al hecho que la ley señala como delito, el día 21 de mayo del año 2012, aproximadamente a la 1:15 de la mañana, Patricia Venegas y Martín Casas se encontraban en el domicilio ubicado en calle Carrera 9, número 42-17, en esta localidad de Querétaro. Ellos proceden a salir de este domicilio ya que se encontraban en una fiesta. En un primer momento suben a su vehículo, siendo este un Mazda marca Sail color guinda, a lo cual en un segundo momento proceden a dirigirse a su casa, cuando en el trayecto, una camioneta color gris sin placas los intercepta. Dentro de esta camioneta iban dos sujetos armados. Estos dos sujetos, momentos después, subieron a Patricia Venegas a la camioneta, privándola así de su libertad. Cabe señalar a su señoría que Patricia Venegas se encontraba embarazada. Hablemos de los datos de prueba que soportan este hecho. Obra como dato de prueba en la entrevista de Martín Casas, quien nos menciona que él pudo observar cómo subieron a su esposa Patricia Venegas a esta camioneta color gris sin placas. Obra como dato de prueba en la entrevista de Lorenzo Lemus, quien es el vigilante nocturno de los edificios Torres de Cádiz. Él nos precisa que pudo observar cómo entre varios sujetos subieron a una mujer a una camioneta color gris, además que momentos antes logró escuchar dos disparos. Obra como dato de prueba en la propia entrevista de Patricia Venegas, quien nos menciona que ella fue subida a una camioneta color gris sin placas, que estando en la camioneta le colocaron un pasamontañas, que además una inyección en el brazo derecho. Esta inyección le provocó caer en un profundo sueño y momentos después despertó en una habitación oscura. Ahora, su señoría, hablemos de los datos de prueba que soportan la probabilidad. Obra como dato de prueba en la entrevista de Enrique Pimiento, quien nos menciona que el señor Carlos Puentes fue el que realizó todo el operativo para poder secuestrar a Patricia Venegas el día 22 de mayo del año 2012, que también le entregó un teléfono celular de la marca Nokia modelo 1120 y aunado a ello una libreta, que esta libreta contenía contactos. Estos contactos, uno de ellos en específico, al nombre del señor Martín Casas. Obra como dato de prueba en la entrevista del agente policial Armando Buitrago, que nos menciona que él en un primer momento obtuvo una huella dactilar. Esta la encontró en la manija de la puerta exterior del copiloto del auto Mazda Sail color guinda. Esta coincide con el señor Carlos Puentes Ruiz. Además, recolectó una pistola 9 milímetros color negra. Esta se encontró en posesión del señor Carlos Puentes Ruiz. También se cuenta con un teléfono celular de la marca Nokia modelo 1120, de número 316-225-0097. Dentro del historial de llamadas de este teléfono celular se encontró el contacto al nombre del señor Martín Casas. Su señoría, cabe señalar que ese teléfono celular se relacionó al nombre del dueño Carlos Puentes por medio de la empresa de celulares Movistar. También se cuenta con una grabación de llamadas que le realizaron a Martín Casas cuando tenían secuestrada a su esposa Patricia Venegas. Dentro de la primera llamada que le realizaron, le dijeron, y cito, su señoría: "No te hagas pendejo, esto no es un juego, vamos a matar a tu esposa y a tu hijo". 20 minutos después se realizó una segunda llamada. En esta llamada le dijeron, y cito textualmente, su señoría: "Tienes 3 días, después de esto no hay más diálogos". Obra como dato de prueba en la propia entrevista de Carlos Puentes, quien nos menciona que él conoce a Enrique Pimiento, así como Martín Casas desde 3 años atrás, ya que laboraban juntos en Justicia y Progreso. Su señoría, la clasificación jurídica que esta Fiscalía establece es la siguiente: el señor Carlos Puentes privó de la libertad a Patricia Venegas para obtener un bien en sí. Esto lo realizó con un arma de fuego. Habiendo dicho esto, me permito mencionar el caso contencioso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de nombre Chaparro Álvarez y Lapu Iñáguez versus Ecuador, que nos menciona que la libertad es la capacidad de hacer o no hacer todo lo lícitamente posible. Su señoría, así se actualizan 2 delitos. El primero de ellos, el secuestro agravado, tipificado y sancionado en su artículo 9, inciso A de la Ley General para prevenir y sancionar delitos en materia de secuestro, y la aportación ilegal de arma de fuego, tipificado en el artículo 160 del Código Penal Federal y en el artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego o Explosivos. Habiendo con ello, su señoría,
se colma un concurso real de delitos y la calidad que esta fiscalía le establece al señor Carlos Puentes es la de coautor, ya que él realizó una distribución de tareas para cometer dichos actos delictivos. Y es por eso que, ya que no existen causas de extinción de la acción penal o excluyentes del delito, esta fiscalía le reitera su solicitud, que se dicte un auto de vinculación a proceso en contra del señor Carlos Puentes Ruiz. Es cuanto. Defensa, tiene el uso de la voz. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional, en su párrafo 1, en relación directa con los artículos 316 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa le solicita no vincule a proceso a Carlos Puentes, debido a que el día 21 de mayo de 2012 él se encontraba laborando en el taller automotriz limitado. Obra dato de prueba en la entrevista de Carlos Puentes que él estuvo hasta el día 22 de mayo al mediodía en este establecimiento. Obra como dato de prueba en la entrevista de Eduardo Santos que él puede verlo físicamente y que existe un registro de él cada 2 horas. Su señoría, sería ilógico pensar que Carlos Puentes tomara su tarjeta, posterior a ello saliera a buscar a Patricia Venegas por toda la ciudad de Querétaro, la secuestrara y posteriormente la llevara a una casa de seguridad y así regresar nuevamente al taller para seguir marcando su tarjeta. Los datos de prueba que la Fiscalía ha tratado de manifestar en esta ocasión no permiten suponer una probabilidad de que Carlos Puentes ha cometido el hecho delictivo. Obra como dato de prueba en las entrevistas de Patricia Venegas, de Martín Casas y de Lorenzo Lemus, que ellos en ningún momento pudieron ver las características físicas de las personas que secuestraron a Patricia Venegas. Obra como dato de prueba en la entrevista de Patricia, quien nos determina que ella en ningún momento pudo ver a sus agentes captores, pues cada uno tenía una capucha. Aunado a eso, Martín Casas nos menciona que él puede ver a un sujeto con una pistola y que además a estos sujetos venían encapuchados. Que en la rueda de reconocimiento del día 19 de junio del 2012 se encontraba ahí Carlos Puentes. Sin embargo, en ningún momento lo pudo señalar, pues él solamente refiere que él está consciente de que él no participó en el secuestro de su esposa. Y Lorenzo Lemus nos ha manifestado que él a lo lejos solamente puede ver a unos sujetos que están secuestrando a una persona. Posterior a ello, señoría, el agente Armando Buitrago, el día de los hechos, recobra 2 indicios. El primero de ellos consistente en una huella y los siguientes unos casquillos. Atendiendo a la huella, cabe mencionar que se realizó un cotejo con las huellas dactilares de Carlos Puentes. Sin embargo, no habrá ningún dato de prueba en donde se determine que él voluntariamente participó para entregar estas huellas dactilares, ni mucho menos que se encontrara a un lado su defensor. Es por ello que este dato de prueba ha sido violentado a derechos humanos, a su defensa, a su debida defensa. Cabe mencionar, su señoría, que de acuerdo al artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita la exclusión y la nulidad del dato de prueba, atendiendo ahora a los casquillos recabados por el agente Armando Buitrago. El día 5 de junio se procedió a detener a Enrique Pimiento, encontrándole un teléfono y una pistola. Se realizó nuevamente un cotejo, encontrando una similitud entre los casquillos y esta pistola. Se determinó que fue la misma que se accionó en 2 ocasiones. Atendiendo al teléfono, si bien es cierto que Carlos Puentes es propietario de dicho teléfono, no menos cierto es que obra como dato de prueba el certificado de la compañía telefónica Movistar, que determina que hubo un reporte de extravío desde el 3 de junio, por lo cual ya no se encontraba en posesión de Carlos Puentes. Aunado a esto, señoría, la Fiscalía ha tratado de probar la probabilidad de que Carlos Puentes ha cometido el hecho delictivo a través de la entrevista de Enrique Pimiento, quien en su entrevista obra como dato de prueba en ningún momento ha querido a Carlos Puentes. Además, él dice que él haría cualquier cosa para no volver a la cárcel, a tal grado de testificar en contra de Carlos Puentes. Sin embargo, su señoría, en ningún momento se han dado circunstancias de tiempo, modo y lugar del cómo fue que Carlos Puentes le recabó el teléfono. Aunado a esto, su señoría, atendiendo a la razonabilidad del caso contencioso Benavides versus Perú, se determina que los datos de prueba arrojados por la Fiscalía deben cimentar una probabilidad de que Carlos Puentes ha cometido el hecho delictivo. Es por ello la reiteración de esta defensa de no vincular a proceso a Carlos Puentes. Es cuanto.
Ministerio Público tiene el uso de la voz para las medidas cautelares. Su señoría, con fundamento en los artículos 155, 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía le solicita que se le imponga como medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Carlos Puentes. Atendiendo a la naturaleza del hecho como elemento objetivo de la teoría del riesgo, cabe señalar que existe un delito catalogado como grave y doloso, consistente en secuestro agravado y portación ilegal de arma de fuego, y como daño causado, el privar de la libertad a Patricia Venegas. Atendiendo al elemento subjetivo de la teoría del riesgo y como lo establece el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Carlos Puentes colma el peligro de sustracción, toda vez que él no cuenta con un arraigo. Su señoría, como lo establece el artículo 29 del Código Civil Federal, que para que una persona tenga arraigo, tiene que tener 6 meses en una residencia habitual. No habrá ningún dato de prueba que establezca cuánto tiempo lleva viviendo en la casa ubicada en la calle número 56, número 24-30, atendiendo al asiento de familia y como obra dato de prueba en la propia entrevista de Carlos Puentes, él es una persona soltera, no tiene hijos, con la única persona que cuenta en este ámbito territorial es con su hermana Marcela Puentes. No habrá dato de prueba el cual establezca cómo es la relación que lleva con su propia hermana. Otra circunstancia que no le es favorable es el máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse, que para el caso en particular es el de 90 años. Su señoría, como obra dato de prueba en la entrevista de Carlos Puentes, él es una persona de 35 años de edad. Si se le impone la pena máxima, saldrá de prisión a los 125 años. Y al no tener nada que lo sujete en este ámbito territorial, es que se puede sustraer de la acción penal. Atendiendo al comportamiento posterior al hecho, cabe señalar, su señoría, que el día 17 de junio del 2012, Carlos Puentes intentó dar a la fuga, toda vez que se le fue detenido en la central de autobuses de la ciudad de Querétaro y que en su poder se le encontró un arma de fuego calibre 9 milímetros. Su señoría, ahora atendiendo al artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales y al igual en su artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Carlos Puentes colma un peligro de obstaculización, toda vez que él puede influir en testigos para que den testimonios falsos y pueda asegurar, su señoría, y beneficiarse a sí mismo. Como obra dato de prueba en la propia entrevista de Carlos Puentes de que él lleva una estrecha relación con el señor Martín Casas, que tiene aproximadamente 3 años de conocerse, toda vez que él es su mecánico particular. Su señoría, atendiendo a que Carlos Puentes puede influir en el señor Martín Casas para que dé un testimonio falso y pueda beneficiarse así él mismo. Atendiendo al artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe un riesgo para víctimas indirectas, que para el caso en particular, para el señor Martín Casas. Atendiendo a las circunstancias del hecho, hubo una amenaza por parte de Carlos Puentes hacia el señor Martín Casas, consistente y cito: ya no te hagas pendejo, ya nos tienes hartos, si no entregas el dinero mataremos a tu esposa y a tu hijo. Atendiendo a las condiciones particulares, Carlos Puentes lleva una estrecha relación con el señor Martín Casas, toda vez que trabajaron juntos en el grupo empresarial Justicia y Progreso. Es por eso de que puede poner en riesgo su integridad tanto física como psicológica. Atendiendo al principio de proporcionalidad y con ella el caso contencioso Petro Urrego versus Colombia es muy claro, y su señoría, lo cual establece de que para el caso de máxima gravedad y para evitar daños irreparables a personas, deberá de tomar en consideración las medidas cautelares más pertinentes. En este caso en particular, toda vez que existe un peligro de sustracción, un peligro de obstaculización y un riesgo para víctimas, testigos o ofendidos, es que esta medida cautelar es la más proporcional para el caso ideal. Su señoría, atendiendo al principio de instrumentalidad, esta medida cautelar de prisión preventiva justificada es con un fin instrumental, toda vez que se actualiza un peligro de sustracción, un peligro de obstaculización y un riesgo para víctimas, testigos o ofendidos. Y atendiendo al principio de provisionalidad, es que esta Fiscalía le solicita que se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada desde este momento hasta finalizar el proceso que se sigue en su contra. Es cuanto. Defensa, ¿tiene el uso de la voz? Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional, en su párrafo 2, en relación directa con los artículos 153, 156 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita no se le imponga la prisión preventiva como medida cautelar a Carlos Puentes.
debido a que él sí cuenta con un arraigo en la ciudad de Querétaro. Tan es así que obra como dato de prueba en la entrevista de Carlos Fuentes que él toda su vida ha vivido en la ciudad de Querétaro. Aunado a esto, su señoría, también obra como dato de prueba en la entrevista de Carlos Fuentes que él desde hace más de 5 años está ayudando a la juventud queretana. También cuenta con una residencia habitual ubicada en el Taller Automotriz Limitada, pues obra como dato de prueba la entrevista de Enrique Pimiento, de Eduardo Santos y de Carlos Fuentes, que él ya lleva más de 2 meses laborando aquí. Aunado a esto, su señoría, no presenta un riesgo de fuga, pues si lo hiciera estaría perdiendo su único ingreso económico y su único empleo. Además, perdería todo contacto con su hermana Marcela Fuentes, quien vive en esta ciudad. Aunado a esto, atendiendo al máximo de la pena, no es un poco de atención debido a que anteriormente él estuvo en un proceso penal anterior. Tal fue así que estuvo en la cárcel y regresó a reinsertarse en la sociedad. El día de hoy no es la excepción. Él en todo momento acatará todo lo dispuesto por usted. Aunado a esto, no deberíamos considerar el máximo de la pena para implementar la medida cautelar, debido a que se estaría violentando el fin legítimo de las medidas cautelares. Haciéndonos cargo al día 17 de junio del 2012, cabe mencionar que si bien es cierto, Carlos Fuentes se encontraba en la central de autobuses, no menos cierto es que él solamente iba a ir a visitar a su hermana, quien vive en esta misma ciudad, pues en días anteriores estuvo tan grave de salud que llegó a estar internado. Todo esto obra como dato de prueba en la entrevista de Marcela Fuentes y de Carlos Fuentes. Aunado al peligro de obstaculización del proceso que se está llevando en contra de Carlos Fuentes, en ningún momento Carlos Fuentes ha manifestado tener algún contacto con los testigos. En este caso, la Fiscalía ha mencionado con Martín Casas. Si bien es cierto, anteriormente estuvieron laborando en el mismo edificio, no menos cierto es que hasta el día de hoy él no tiene ningún conocimiento de su persona ni del paradero de esta misma. Cabe mencionar que Martín Casas ha tenido una conciencia de antijuricidad, la misma que de acuerdo al artículo 247 bis del Código Penal Federal establece que mentirle a una autoridad traería represalias. Cabe mencionar que él en ningún momento estaría dispuesto a testificar o malversar los hechos para favorecer a Carlos Fuentes, debido a que su esposa fue la que fue privada de su libertad. Aunado a esto, el riesgo que existe para Martín Casas en ningún momento es latente, debido a que no obra dato de prueba en la carpeta de investigación que Carlos Fuentes conozca su domicilio o conozca su teléfono, mucho menos que haya ido un día a agredirlo y a amenazarlo. Han pasado ya 10 días desde que se liberó a su esposa Patricia Venegas y hasta el día de hoy, en ningún momento ha sido el deseo de Carlos Fuentes para ir a amenazar ni a Patricia Venegas ni a Martín Casas. Ocupándonos ahora de los principios que esta Fiscalía ha manifestado para colmar así la medida cautelar de prisión preventiva, cabe mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso contencioso AmReins y otros versus Costa Rica, establece que para imponerse, en primer momento debe considerarse que es la más lesiva y tiene que estar bajo el principio de excepcionalidad, principio en el cual la Fiscalía no ha sido capaz de colmarlo. Aunado a esto, la prisión preventiva va en 4 de otros principios: el principio de legalidad, el principio de presunción de inocencia y el principio de instrumentalidad y de proporcionalidad, mismos que en ningún momento esta defensa ha mencionado se esté actualizando un peligro de sustracción, un peligro de obstaculización y un peligro para víctimas, testigos y ofendidos. Es por eso la reiteración de esta defensa: no se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva a Carlos Fuentes.